Hola, buenas noches a todos. Les habla una vez más su servidor, Guillermo Huerta, miembro de la Primera Iglesia Bautista de Monterrey. El título de la meditación de hoy es El amor de Dios cambia vidas. Y antes de iniciarla, pedimos a Dios lo mismo de siempre, que prepare nuestros corazones para que esta breve reflexión sobre su palabra sea de edificación y de bendición para nuestras vidas, pero sobre todo para honra y gloria suya. Comencemos con unas cuantas preguntas, ¿sí? ¿Recuerda cómo fue que usted conoció a Cristo? ¿Quién le habló de él? ¿O usted lo buscó? Miren, las maneras de llegar a conocer a Jesús son muy variadas. Algunos tuvieron este privilegio después de haber sufrido un accidente, un robo, una enfermedad, una llamada en la noche de la delegación de policía para avisar de la detención de algún ser querido. O fue aquel momento en que su vida tocó fondo y sin saber qué hacer, acudió con un buen amigo que le dijo que el único remedio, el mejor remedio para su vida se llamaba Jesucristo. Ahora, no siempre tiene que suceder algo dramático para tener un encuentro personal con Jesús. Muchos supieron de él asistiendo a una escuela bíblica de vacaciones, o quizá a través de un folleto, o para evitar el fin de un noviazgo. Déjele platico un caso en el que no sucedió nada doloroso para llegar a conocer a Jesús. Lo supimos por palabras de él mismo. Decía que cuando alguien de nuestra iglesia iba a visitar a sus padres para hablarles del Evangelio, él se escondía, se metía al baño para darse un regaderazo o se salía por la puerta de atrás. Se resistía a escuchar de la palabra. Pero luego sucedió que durante varios domingos tuvo que tomar un camión que al parar a recoger pasaje frente a nuestro templo, veía el trato amable que se daba entre los hermanos, ya que antes se acostumbraba que al salir del culto, parte de la congregación se quedaba un rato en la banqueta platicando y despidiéndose de los demás. Eso le llamó la atención. Así que un domingo bajó del camión, se mezcló entre los que allí estaban, hizo plática con varios jóvenes, empezó a asistir a los cultos, supo de Cristo, se bautizó y para no hacer muy larga la historia, al paso del tiempo llegó a ser tesorero de nuestra iglesia y luego de otras más, porque al cambiar de domicilio cambiaba también de iglesia, ya que procuraba asistir a la que quedara más cerca de su nueva casa. Su nombre completo es Juan Antonio Hernández Rodríguez. Y sigue viviendo como lo ha hecho desde el día en que conoció a Cristo, en su camino y tomado de su mano. Otro caso muy diferente fue el de un hombre fornido que superaba fácilmente el 1,90 de estatura. Era originario del estado de Guerrero y llegó allá por los 70s a Monterrey. Aquí no le fue difícil encontrar trabajo con el líder de una central obrera. Su trabajo dependía en mucho de su fortaleza muscular. Si alguno de los afiliados a dicha central no quería pagar la cuota establecida, entonces él, por órdenes de su jefe, se encargaba de que se pusiera al corriente, lo cual a veces lo lograba por las buenas y a veces por las malas. Esta clase de trabajo y de vida que llevaba le hizo caer varias decenas de veces a la cárcel y unas cuantas al penal. Quizá por los abogados o por la influencia de la central obrera en la que trabajaba, siempre salía libre a los pocos días de haber sido detenido. Le perdimos la huella por buen tiempo, pero un día, en uno de los noticieros, un reportero presentó un reportaje de un barrio ubicado en uno de los municipios que están allá al oriente de Monterrey. Se sabía que dicho barrio tenía fama de ser muy peligroso. Cuando llegó al citado lugar, notó que todo estaba tranquilo.
nada que ver con lo que le había dicho. Pensó que se había equivocado y comenzó a entrevistar a algunos de los vecinos y todos coincidieron en lo mismo. Le dijeron que el barrio sí había sido de peligro, pero que desde que el malito del barrio se había convertido o había cambiado de vida, las cosas allí también habían cambiado por completo. Ahora estaban muy contentos con él. Preguntó dónde vivía el hombre del que le hablaban, fue a su casa y lo entrevistó. El exconvicto platicó que en su última estancia en el penal supo que cada miércoles a las 4 de la tarde un grupo de hermanos iba al reclusorio a hablarles de Cristo. Y que en uno de esos miércoles que no tenía nada que hacer, decidió ir a escucharlos. Hizo lo mismo a la semana siguiente hasta que empezó a sentir una tranquilidad y una paz que nunca antes había experimentado. Cuando salió libre, dijo que empezó a buscar algún templo cristiano. Lo halló, se convirtió y de allí en adelante no hubo poder humano que le impidiera hablar de Cristo. Su cambio de vida fue impresionante y los vecinos daban testimonio de ello, pues no lo podían creer. Mis hermanos, cualquiera que haya sido la forma en que alguien haya conocido y aceptado a Cristo, ese alguien tuvo que haber experimentado un cambio muy notorio provocado por su arrepentimiento. Por ejemplo, cuando usted aceptó a Cristo, ¿recuerda cuántas cosas cambiaron en su vida? Quizá dejó alguno o varios vicios o borró de su diccionario personal las palabras malsonantes que antes eran la norma de su plática. Tal vez los viernes sociales los cambió por cultos familiares. Y aquel Dios del que no quería saber nada, ahora le daba las gracias por los alimentos. Tal vez sus familiares y amigos se preguntaban qué pasó con aquel que era de mecha corta y que se enojaba por la nada y que ahora en lugar de ello se dedica a solucionar conflictos. ¿Por qué ese cambio de 180 grados en su conducta, en su forma de ser y en su relación con los demás? Lo que sucede, mis hermanos, es que la vida sin Cristo cansa. Eso es algo que la vida nos hace aceptar. La carga que se lleva es demasiado pesada y es entonces que sin haberla escuchado, se acepta la invitación de Jesús que nos dice: venid a mí todos los que estáis cargados y cansados, que yo os haré descansar. Y la vida empieza a cambiar. Y es que en esto de la salvación sucede lo siguiente: la médula o la esencia de un verdadero arrepentimiento es un cambio completo de corazón y mente. No en balde, cuando Jesús empezó su ministerio, la única estrofa de su himno de batalla decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De los casos de hombres a los que Dios les cambió la vida de forma dramática, tenemos un caso bíblico, el de Pablo. Aquel que por mucho tiempo se la había pasado respirando amenazas y muerte contra los discípulos, pero que cuando fue confrontado por Jesús personalmente, luego empezó a respirar el oxígeno puro de la sumisión, el que le hizo hacerle al Hijo de Dios la pregunta que usted y yo también debiéramos hacer: Señor, ¿qué quieres que yo haga? A partir de ese momento, muchas cosas cambiaron en la vida de aquel que pocos días antes todavía arrastraba gente a la cárcel y había consentido tranquilamente en la muerte de Esteban. Entre los cambios que experimentó Pablo, podemos citar los siguientes. Para empezar, el Jesús que él creía que estaba muerto, ahora se enteraba por sí mismo y de primera mano que estaba vivo. De perseguidor de Cristo,
cambió a ser su más ferviente seguidor. De pedir cartas para meter cristianos a la cárcel, a escribir cartas que sirvieran luego para sacar gente del presidio del pecado. De torturar personas que según él rendían culto a un falso Mesías, a decir después que todo lo que se hiciera debería hacerse como para Dios y no como para los hombres. Pero lo más sobresaliente, de haber vivido su vida siempre sin depender de nadie, a permitir que Cristo entrara a la suya y la viviera por él. El cambio de Pablo no fue de manera gradual, mis hermanos. No hubo un aviso del cielo que lo fuera preparando para ello, o que hubiera estado recibiendo la visita de algún enviado celestial para estarle recordando que su encuentro con Jesús estaba cada día más cerca. No, nada de eso. Jesús había estado al margen de lo que Pablo hacía y no había intervenido para nada en sus planes. Pero el guión que Dios había escrito sobre la vida de Pablo indicaba que en su camino a Damasco era el momento ideal para inscribirlo en el grupo de una vida con propósito. Una vida que amara a Dios por sobre todas las cosas para que luego pudiera cambiar vidas, hablando de Cristo y llevando su nombre por Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, acaba de pasar el día del amor y la amistad. Muchos demostraron su amor regalando flores, no espinas, por supuesto. Pero hace más de 2000 años, Dios demostró su amor haciendo todo lo contrario. No lo hizo con flores, sino con una corona de espinas sobre la cabeza de su Hijo amado, para que usted y yo pudiéramos cambiar después, para que usted y yo pudiéramos cambiar y tener una vida mejor. Ah, cómo ha cambiado vida aquella demostración del amor de Dios. Y para bendición nuestra, sigue cambiando muchas cada día que pasa. Deseo fraternal. No cambie el amor de Dios, pero sí permita que el amor de Dios lo cambie a usted. Y como siempre, su atención se la cambio por mi agradecimiento. Dios lo bendiga hoy y siempre. Amén.